Listo, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Nos encontramos entonces abarcando la clase de esta semana pues, de análisis financiero. Varias cosas antes de empezar. Mm, la primera, como les mandé en el comunicado el día de ayer, entonces, bueno, con respecto a la evaluación, ya saben que no es obligatorio presentarla, sin embargo, como ya está pues montada en la plataforma, ustedes ya, mejor dicho, requete estudiaron. Entonces, pues bueno, considero que los que puedan hacerla, la hagan. Los que no se sientan preparados, no tienen las condiciones o el internet o computador para hacerlo, pues no hay problema. Ya después se brindará pues otro espacio como para ello. Profe, Sí, pero ya va a estar habilitada cualquier día o también es hasta el 2. no, en este momento va a estar habilitada para mañana, además, porque para otro día ya me toca hacer otra evaluación, no la misma. Ah, ok. Listo, entonces eso también es lo otro. Profe, Sí, o sea que los que la queramos hacer tenemos plazo hasta mañana. sí, señorita. Ah, Hasta bueno. mañana. Y hasta mañana todo el día, hasta las 12 de la noche. Ah, Listo, bueno, Bueno, 10 profe. de la listo. noche porque dura 2 horas. Listo. Ah, así de bueno es. Pues no, di 2 horas, la verdad, pues como para que no se le cierre, pero no es tan complejo, la verdad. Está muy Ah, difícil. bueno. Sí, claro. ¿Quién lo hizo ya? Ah, mentiras. Bueno, a ver, pues, de hecho, por eso los que no lo... Ay, no me da risa. Sergio, tú eres el Profe, conejillo de mentiras que Indias. sí. Entonces apague la cámara, profe. Ay, por Dios. Chicos, de hecho, por eso los que no lo presenten en esta, me toca hacer otro esfuerzo para montar otro parcial, porque, claro, pues en efecto, obviamente en este es casi que el mismo para todos, entonces nada, a los otros les tocará otro, o cuando ya entremos y que entramos a la normalidad, les toca el que les iba a hacer inicialmente, que tampoco es el mismo que les monté en la plataforma, entonces, bueno. Profe, nos está invitando a que lo hagamos ya con esas. Ah, Con esas indicaciones. prácticamente, Ya no quiere. mentiras, o sea, lo que pasa es que nada, me toca hacer otro distinto, pues por obvias razones, ¿cierto? Pero nada, si Profe, no tiene las condiciones o no se siente preparado, pues no, por eso ahí está pues como la opción de que no es obligatorio. Sí, profe, frente al trabajo, ¿usted dónde me subió la nota? Porque usted dijo que me imagino que le iba a subir al Classroom, pero pues como yo no le pude mandar el trabajo por el Classroom. pero yo te la mandé al correo, lo que pasa es que esa es nota de seguimiento, entonces eso no se sube todavía a clase, perdona, al sistema, esa es nota de Oh, sí, seguimiento. por eso. Yo sé que en academia no, pero sí, pues, sí, ajá, quería saber de la Pues nota. yo no, yo creo, no recuerdo si te la puse que en la plataforma, No, en la- profe, no. pero pues si usted la quiere ver, me recuerda para ponérsela, pero pues no es necesaria, pero si usted quiere, se la coloco, pero me manda Ok. correo entonces para que me acuerde. Listo. Listo, chicos, bueno, ya hablamos del parcial. Otra cosa es que, Sí. bueno, como pudieron ver, no podíamos adelantar pues como mucho tema esta semana. Entonces, esta semana lo que íbamos a ver era rentabilidad desde la organización, pues obviamente, y los indicadores que íbamos a ver los íbamos a aplicar a la empresa que hemos estado trabajando. Sin embargo, como para no adelantar eso, como pudieron ver en el comunicado, parece que la universidad pues va a aportar pues de pronto modem a los que no tienen internet o de pronto computadora a los que no tienen, dando como espera a eso. Además, si de pronto volvemos o dan esas Ay, ojalá. soluciones, sí, no quiero como Sobre adelantar. todo, ya están diciendo que de pronto se va hasta junio la Ay, cuarentena. no, pero Ah, entonces no creamos todo lo que digan por ahí, tengamos fe, Sí, creamos en no, el ya. amor. Como que Ya, no creamos concentrémonos todo en lo la que dicen clase por de ahí, hoy, si lo dijo ya. fue el gobierno. Entonces, ¿a quién le No, creemos? nosotros Fue la estamos señora muy que odia a claros los que tiene que otros. salir antes. Quedamos en Uribe. chicos, El gobierno nos orden había pues. separado. Nada, esta semana entonces por eso no voy a abordar ese tema de rentabilidad tan práctico para la empresa, sino que entonces vamos a abarcar la rentabilidad desde la perspectiva del accionista. Listo, que estos indicadores nosotros no los vamos a aplicar, los vamos a ver hoy
pero es tema pues general y no van a ser aplicados a la empresa. Entonces, por eso voy a adelantar como que no tiene tema práctico. A ver si de pronto después de Semana Santa, si no volvemos a la U, le solucionan pues como esas situaciones a esos que no han podido ingresar. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver ese tema. Como ustedes ya saben que esta plataforma se va pues como cortando, volvemos a ingresar hasta que terminemos la presentación. Les voy a mandar un documento al correo, les voy a dar 15, 20 minuticos para que lo lean y nos volvemos a ingresar para que hagamos pues como un pequeño debate sobre el documento. ¿Listo? Listo, profe. Ya en este momento. Ok. Entonces, Ay, bueno. Camilo, presta atención. Chicos, bueno, silencien pues los Lo micrófonos. siento. Listo, profe. Chao, profe. Por favor. Ay, no, profe, amanecí muy activa hoy. Qué pereza. Eso veo. Bueno, Bueno, chito que están grabando. orden. Listo, entonces, tenemos análisis de rentabilidad. Ya vamos a ver que no es, digamos, la rentabilidad desde la perspectiva, digamos, organizacional en cuanto al rendimiento, pues, de los activos y demás, sino desde la perspectiva, digamos, de los inversionistas o accionistas. Bueno, como siempre la frase, el ingrediente más importante es levantarse y hacer algo. Así de simple, muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy y no mañana, no la siguiente semana, sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar. Esto me pareció, bueno, la tenía desde hace mucho tiempo, pero sí nos aplica definitivamente a la situación que estamos viviendo hoy. También, chicos, importante que aprovechen el tiempo para hacer otras cosas, para aprender otras cosas. Yo sé pues que también los tienen pues un poquito atareados de trabajo, pero importante pues, bueno, aprovechar el tiempo ahora que tenemos pues como un poquito más de la cuenta. Ahora sí, tenemos desde el punto de vista del inversor, la forma de protegerse contra el riesgo financiero es la de colocar su dinero en aquellas organizaciones que carezcan de riesgo de insolvencia o que lo tengan muy bajo, es decir, el Estado, empresas públicas y empresas privadas con bajos coeficientes de endeudamiento. Antes de explicarles esto, definitivamente hay que mencionar, digamos, la diferencia entre el inversionista y el accionista. Yo creo que en algún momento lo hicimos. A ver, ¿quién me lo recuerda? Inversionista, accionista. Es diferente las obligaciones que tiene la empresa con el inversionista y con el accionista. El Y uno no tiene inversionista ni voz ni sí, voto. exactamente. El inversionista sí puede participar de la junta directiva y tomar decisiones, pero el accionista no. Listo, excelente, súper bien. Entonces, eso nos va a servir mucho para todos los elementos que vamos a ver hoy desde esta perspectiva. Sin embargo, digamos de cierta forma, como bien lo dijiste, las empresas tienen diferentes obligaciones con uno o el otro. Sin embargo, uno como inversionista o accionista es bueno tener en cuenta estos aspectos, digamos, de riesgo financiero, ¿cierto? Por eso es que por aquí me dicen invertir en aquellas o colocar el dinero en aquellas organizaciones que carezcan de riesgo de insolvencia. ¿Qué será entonces riesgo de insolvencia? Pues que en algún momento no tengan la posibilidad de asumir sus obligaciones y pues en efecto de pagarme. ¿Cierto? Ese sería el caso de insolvencia. Sin embargo, muchachos, hay algo muy particular y es que obvio hay condiciones en los mercados, pues bueno, condiciones normales, pues que me lleven a evaluar qué tan solvente o no puede ser una organización. Obviamente situaciones como las que estamos viviendo ahorita, es decir, pues con esta enfermedad fue algo sumamente, digamos, que nos cogió por sorpresa, es decir, esto nadie lo podía prever, medir, ¿sí? Y de hecho, algunos pues se han atrevido a hacer cuantificaciones en términos de pérdidas y cosas, pero indudablemente aún no podemos cuantificar realmente las pérdidas, por ejemplo, que se van a tener en términos organizacionales o empresariales o en términos de los mercados, ¿sí? Digamos que de acuerdo a esta perspectiva, por eso es que digamos, las empresas del Estado o las empresas públicas suelen ser, digamos, de cierta forma atractivas cuando, digamos, desde el punto de vista de invertir. ¿Por qué? Porque
ellas, digamos, no suelen tener, digamos, mucho riesgo, al menos, digamos, los mismos riesgos en términos de las empresas privadas. Bueno, en algunas ocasiones, ¿sí? Eso no quiere decir, pues, que siempre me van a dar rentabilidad. Mientras que las empresas privadas, aquí me dicen, hacer, digamos, un estudio juicioso con aquellas que tengan coeficientes bajos de endeudamiento. ¿Qué será eso de coeficientes bajos de endeudamiento? O niveles bajos de endeudamiento, ¿qué querrá decir? Las deudas son, no, a ver, no tienen mucho peso en en la liquidez de la empresa, no sé, estoy diciendo bobada. Listo, no, esa bobada tiene un poquito de sentido. Ojo, Bueno. que el nivel de endeudamiento no sea tan alto. De hecho, por allá no hemos llegado a los indicadores de endeudamiento, pero hay uno que me define qué tanto de mis activos yo debo, ¿sí? ¿Qué magnitud de mis activos estoy debiendo, tanto en el corto como en el largo plazo? Entonces, el efecto que es, chicos, hay empresas que tienen un 70% de endeudamiento de sus activos, eso es demasiado alto, otros que tendrán 30, 40, 50. Ojo, lo que siempre les he dicho, fórmula secreta, no hay, ¿cierto? Todas las empresas, en definitiva, son diferentes, todas tienen sus particularidades, ¿cierto? Sin embargo, que tengan unos bajos niveles de endeudamiento siempre va a ser bueno. ¿Por qué? Porque de cierta manera, así cuando, digamos, existan complejidades en los mercados, pueden, digamos, actuar de forma distinta o actuar de forma más rápida. Por ejemplo, seguimos, este es el ejemplo pues como puntual que nos atañe hoy y que en definitiva nos sirve, ¿cierto? ¿Cuántas empresas, digamos, tienen muchos niveles altos de endeudamiento, poca liquidez? Y dígame, en un momento como esto, donde tocó enviar trabajadores a la casa, pero aún así toca pagar arriendo, servicio, las cuotas en el banco, ¿qué hacer? ¿Cierto? Entonces, obviamente, ese endeudamiento se vuelve una bola de nieve y probablemente esta situación vaya a hacer que muchas empresas, pues, quiebren o lleguen, digamos, a un punto no muy deseado, ¿cierto? Chicos, de acuerdo a esto, entonces hablamos de protegerse de unos riesgos como tal que a los que están, digamos, expuestos todas las organizaciones y ojo, obviamente desde la perspectiva que estamos viendo, que son los inversionistas o accionistas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno y voy a tratar como de explicar ese riesgo, cómo afecta puntualmente tanto la perspectiva del inversionista o accionista y la perspectiva de la empresa como tal, porque también suele suceder. Hablamos del riesgo de mercado, donde me dice que se deriva de cambios en los precios de los activos y pasivos financieros o volatilidades y se mide a través de los cambios en el valor de las posiciones abiertas. Este sí está muy indudablemente, digamos, enfocado a los, digamos, a los activos financieros colocados en el mercado, obviamente accionario, pues para adquirir recursos, ¿cierto? Aquí hay que hablar de unas empresas puntuales, que son las empresas grandes. Ya sabemos que, pues digamos, las empresas pequeñas o medianas en su mayoría no pueden participar en el mercado accionario porque no cumplen como con las condiciones para ello, y una de esas, pues que sea una empresa grande, ¿cierto? Entonces, ojo, hay algo y es que, miren, los mercados financieros en su mayoría suelen ser mercados sumamente especulativos, es decir, muchas veces, o el buen o mal funcionamiento de la empresa internamente, poco o nada afecta las condiciones como tal de las acciones en el mercado, es decir, es muy curioso porque es como si las acciones tuvieran un comportamiento a veces distinto, digamos, al de la organización. O muchas veces, como digamos, el comportamiento de la empresa no suele ser tan, digamos, abierto, es decir, no sabemos puntualmente cómo manejan la cartera, cómo manejan muchas cosas. Podemos analizar todo el tema financiero así como nosotros lo estamos haciendo, pero sigue siendo externo, es decir, no tenemos información más allá de,
¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces no logramos percibir cómo se maneja la empresa realmente internamente y las acciones funcionan o no de acuerdo a la especulación que se dé en el mercado. Y en muchas ocasiones, por especulación de muchas variables que pueden o no ser, digamos, cercanas a mi organización. Por ejemplo, volvemos a la situación que estamos viendo ahora, que fue un tema pues de salud, por ejemplo, pudiese uno verlo inicialmente algo completamente lejano pues a cualquier tipo de organización, es decir, y a lo que hacen en términos de productos o servicios, pero cuando a partir de la enfermedad entonces empezaron a cerrar fronteras, aeropuertos, entonces ya no se está ni exportando ni importando, entonces ahí sí empezó a afectar a grandes rasgos todo el mercado accionario. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué sucedió con las bolsas de prácticamente todo el mundo? Bajaron. Todas bajaron, todas tuvieron pérdidas. De hecho, algunas en momentos del día o casi todo el día tuvieron que cerrar en algunos momentos, esperando a que las condiciones de cierta forma cambiaran a ser más favorables. Entonces, miren muchachos, algo completamente ajeno a lo que puede ser la organización también, cómo puede afectar. Además de, digamos, la transacción de las monedas a nivel de todo el mundo, también puede afectar, digamos, este mercado. Otro que, digamos, puede verse abarcado aquí es ya, digamos, todo el tema en términos externos a las organizaciones, es decir, este habla precisamente del mercado accionario como tal, pero también un riesgo de mercado puede darse cuando hay cambios económicos, políticos, ambientales, sociales, todos los temas que ustedes analizaron al principio de la empresa también pueden convertirse en riesgos de mercado en algún momento. Sin embargo, ahora vamos a ver en el riesgo del final, que sí, digamos, lo expresa de forma más particular. Pero acá también puede abarcarse ese, ¿cierto? ¿Cómo entonces los cambios a través de, pues, de lo que esté sucediendo en los mercados puede o no cambiar el consumo de mi producto o servicio? Y miren, ¿qué puede hacer uno en ese caso, cierto? Entonces, en muchas ocasiones, tomar decisiones, digamos, estratégicas, pero muchas podrán ser vanas, al menos en unos momentos tan complejos como lo es este, ¿sí? Tenemos el riesgo de crédito. Me dicen que se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas para cumplir con sus obligaciones contractuales. Esta es bien importante porque, miren, ¿será que el crédito solo se ve reflejado de mí como organización para mis clientes? ¿O dónde más puede existir el crédito dentro de las empresas? Los que me dan mis proveedores. Claro, los que me dan mis proveedores, probablemente el Estado puede que en algún momento me dio unas condiciones de pago a través de un crédito, es decir, que lo pague en unos momentos determinados, ¿sí? Entonces, ojo, eso es lo que quería que viéramos aquí, es decir, que esa obligación contractual no solamente está determinada del cliente hacia mí porque le otorgue crédito en algún momento, sino también de todos los acreedores que me den crédito por unos recursos pues determinados que me aporten, ¿sí? ¿Dónde se puede dar también este aspecto? Cuando yo, qué sé yo, hago unos tratados, hago unos convenios con otras organizaciones, otras empresas para exportar o importar. Entonces, miren, todo tiene que estar, de hecho ahorita vamos a ver que uno de esos riesgos se llama legal, todo tiene que estar particularmente asentado pues en un contrato, ¿cierto? Donde defina cómo son las condiciones contractuales o las obligaciones de cada una de las partes y digamos en qué condiciones y en qué momentos cada una pues debe, digamos, cumplir con ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el incumplimiento como tal de esas obligaciones, pues además que pueden causar este riesgo que sigue a continuación, que sea el de liquidez, también puede causar que en algún momento yo sea demandado, ¿sí?
tenga que incurrir en unos aspectos legales, pues que bueno, no siempre es bueno para una organización, ¿cierto? Recordemos, chicos, que todo en la organización siempre es dinero, ¿sí? Entonces, este aspecto de crédito, pues no va a ser diferente. Además, que si yo incumplo, listo, puede que entonces me organicen ese aspecto de crédito, pero volvemos a lo mismo. Cuando les preguntaban en algún momento en términos del endeudamiento, ¿qué será mejor, sea a corto o a largo? Y miren, cuando entonces yo, por ejemplo, a corto no pude cumplir, puede que el banco o cual sea el acreedor me reorganice mi deuda, pero probablemente va a ser en otras condiciones y los intereses sean más altos, el tiempo sea más largo, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta ese aspecto. Seguimos entonces con este riesgo de liquidez, donde se refiere a la capacidad de conseguir obligaciones de flujos de efectivos necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, transformando en consecuencia las pérdidas en papel en pérdidas realizadas. Miren, acá hay dos cosas. Además que hay que separar dos cosas de las organizaciones, al menos desde esta perspectiva que lo estamos analizando. Una es desde el mercado accionario y otra es desde la perspectiva interna. Voy a empezar por la interna, ¿por qué? Miren, generalmente cuando las empresas pues les está yendo mal, puede ser por muchas cosas. Una, que generalmente pues es como la más particular a la que primero se le viene a uno a la mente, y es la disminución de las ventas, ¿cierto? Entonces, esa disminución de las ventas, ¿qué puede causar? Que claro, yo siga teniendo las mismas obligaciones y que no pueda en efecto cumplir con ellas. Generalmente, para poder cumplir con esas obligaciones, las empresas tienen de cierta forma que castigar ¿qué? La rentabilidad de los dueños, ¿cierto? De los socios como tal. Esa rentabilidad es la que se va viendo afectada en algunos momentos de disminución de ventas y para poder responder con los, digamos, costos y gastos que debe cumplir, ¿sí? Otras que, digamos, puede afectar Hola. Bueno. Otra que puede afectar mi liquidez es, listo, yo seguí vendiendo, de hecho estoy aumentando mis ventas, pero lo que en algún momento les comenté, esas ventas fueron a crédito, ¿sí? O muchas de esas ventas fueron a crédito y resulta que ese crédito no lo estoy recuperando en el tiempo acordado, lo que me disminuye mi liquidez. Listo, también afecta mi liquidez. Otro aspecto que reduce mi liquidez y que está, digamos, interno o desde la organización, cuando yo aumento mi endeudamiento, ¿sí? Cuando tengo mucho nivel de endeudamiento, eso afecta mi liquidez. ¿Por qué? Porque resulta que pues en el corto plazo pues tendré que pagar más. Ojo, independiente que digamos la deuda sea asumida en el largo plazo, ¿qué dice ese largo? Pues es el tiempo en el que yo lo voy a pagar, pero eso no quiere decir que periódicamente yo tenga que pagar unos intereses y a un capital, ¿sí? O al menos unos intereses, entonces también es importante. Ojo, entonces miren, aquí vamos entonces entrando a una realidad de la organización que es una pérdida de liquidez por cualquiera que sea el motivo, ¿cierto? Pero eso estamos hablando dentro de la organización y desde su actividad económica, ¿cierto? Su deber ser, la venta de productos o servicios, ¿sí? Pero cuando acá ya estamos hablando desde la otra perspectiva, que es desde el mercado accionario, desde la inversión, muchas veces, digamos, ese comportamiento dentro de la organización, lo que ahora les decía, muchas veces no afecta tanto en términos de las acciones, ¿sí? Porque las acciones las mueven otro tipo de comportamientos. Claro que a veces incide, sí, no quiero decir que no, pero muchas veces no. En ocasiones, de hecho, hay que entrar a mirar, por ejemplo, también cómo las empresas manipulan su información financiera para mostrar pues una buena actividad en términos internos y que sus acciones tengan un comportamiento determinado. No sé si recuerdan que la otra vez les
les referencié un documental, pues bueno, muchos, pero uno fue el caso Enron, ese sí se los recomendé hace tiempos, importante, pues interesante si de pronto esta Semana Santa que no tienen nada que hacer, por ahí están desparchados y se quieren, pues quieren pasar el tiempo un ratico, pueden verse ese. Ahorita les coloco el nombre en el chat. Y una serie que están dando en Netflix se llama Dirty Money, ahorita también se los coloco. Hay una, digamos, esta serie, cada capítulo es un caso distinto. De la primera temporada, como el segundo o tercer capítulo, es sobre una farmacéutica. Este muestra mucho, casi todos los riesgos que estamos hablando hoy. Me parece súper interesante que lo pudiesen ver. ¿Qué pasó con ellos? Ellos, digamos, esta farmacéutica, digamos, tuvo un crecimiento súper interesante y exponencial en términos de sus acciones. Resulta que, digamos, ellos tuvieron un comportamiento, pues bueno, no muy ético, pero digamos, en términos de la rentabilidad, pues estuvo muy bien jugado. Ellos eran una farmacéutica muy grande y lo que empezaron a hacer fue a comprar farmacéuticas pequeñas, ¿sí? Y pues obviamente con sus productos, pues que ya tenían determinados. Resulta que habían, digamos, ciertos productos que a pesar de que no mucha cantidad de la población la necesitaba, eran fundamentales para vivir. Pues no es esta puntual, pero lo voy a dejar como ejemplo. No me acuerdo cuál era la enfermedad, pero supongamos la diabetes, ¿cierto? Las personas que necesitan, digamos, esa droga es fundamental para vivir y siempre la van a necesitar. Lo mismo ocurrió pues con esa droga que ellos vendían. Ellos lo que hicieron es que, digamos, muchas personas en todo el mundo no es que tuvieran esa enfermedad, entonces ellos decían, bueno, ¿cómo vamos a volver más atractivos esos valores económicos? Pues miren, ellos mostraron un aumento en sus ventas de una forma pues exponencial. Resulta que después de un largo tiempo, cuando miraron con lupa pues como su información, ellos estaban, es decir, no es que aumentaran sus ventas en términos de cantidad, sino que aumentaron los precios de sus productos. Entonces, si un medicamento costaba, qué sé yo, $20, después costaba, qué sé yo, $180, ¿sí? Fue un aumento supremamente significativo. Entonces, claro, en sus ingresos, a pesar que en cantidad no era mucho las ventas, es decir, con las mismas ventas, pero aumentaron el precio, claro, aumentaron sus ventas, por ende su rentabilidad pues también fue mayor. ¿Sí? Miren ellos lo que hicieron. Lo que les digo, no es que sea éticamente bueno, obviamente, pero en términos económicos, pues fue lo que a ellos, pues digamos, de cierta forma les funcionó. Ojo, como ellos mostraron ese funcionamiento, digamos, tan excelente, un crecimiento tan exponencial, obviamente sus acciones, pues claro, se dispararon, tuvieron un comportamiento también muy bueno. Miren, a pesar de que en algún momento tuvieran pérdidas, ni siquiera, digamos, mostraban ese comportamiento. Sí, chicos, ya casi se nos va a cerrar. Ingresan al mismo link, porfa, listo, ya estamos a menos de un minutico. Ok, bueno, antes que se nos cierre, puntual, miren, a veces esas pérdidas en papel ni siquiera son, digamos, llevadas